Reddit pregunta. Personas que crecieron ricas pero ahora son pobres, ¿cuál es su historia? Mi abuelo dirigió una cafetería increíblemente exitosa en el Líbano hace mucho tiempo. Estalló la guerra civil y fue destruida. Murió poco después de una enfermedad cardíaca y nuestros bienes se perdieron en el camino. A finales de los años 1970 y principios de los años 1980, mi padre, que creció pobre pero ganó un montón de dinero a través de acciones, bonos, valores, etc. Y eso lo llevó a ser un importante inversionista en una pequeña empresa que fue comprada por una empresa aún más grande hasta el punto de que, cuando yo nací, le permitió a mi familia tener lo que la mayoría de la gente consideraría un estilo de vida lujoso. Continuó trabajando en acciones mi padre, con la intención de ahorrar el resto de su dinero de la venta de la empresa para mi eventual educación y otras necesidades futuras. Pero, ya sabes, uno cuando tiene el dinero tienes dos lados de una moneda, te vuelves rico y creces tu fortuna o lo gastas con necesidades estúpidas, así que mi padre empezó a comprarse un auto nuevo cada año, así que mientras tenía el dinero siempre podrá comprarse su lujo, asimismo tener una gran inversión a los bienes raíces, así que ¿por qué no comprar una segunda casa? Y pensó que de verdad era una necesidad comprar un barco. Bueno, ya captas la idea. Básicamente, mis padres desperdiciaron la mayor parte de su dinero cuando yo tenía 5 años y tuvieron que vender nuestra casa para que pudiéramos mudarnos a una segunda casa, mucho más pequeña y más barata, en un estado diferente. Hubo un drama con el ARS. Los artículos de lujo tuvieron que ser liquidados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años, diluyendo aún más lo que quedaba. Las perspectivas laborales de mi padre estaban muy limitadas en el nuevo lugar y mi madre no había trabajado durante unos 12 años en ese momento, por lo que fue una lucha para ambos comenzar, básicamente de nuevo. En pocos años, pasé de tener una de las crianzas más privilegiadas que puedas imaginar a estar en una situación en la que constantemente tenía que ir a la escuela enfermo porque ninguno de mis padres podía pagar un seguro médico, así que podía ir al médico de la escuela y que me recetara algo. Supongo que considerando que mi familia estaba en quiebra cuando yo tenía 7 u 8 años, en realidad no crecí rico, pero definitivamente aprendí muy temprano lo fácil que es aparentemente perderlo todo y estar agradecido por lo que tienes. Fue la novia de la secundaria de mi hermano. Su padre era dueño de un concesionario de automóviles y un taller de chapa, por lo que cada semana tenía un vehículo de lujo diferente para conducir a la escuela. Constantemente lucía ropa de alta costura, carteras, zapatos, etc. Poco antes de que ella y mi hermano se graduaran, su padre le ofreció un trabajo a mi hermano, no recuerdo exactamente de qué, pero unas semanas más tarde, mi papá sospechó e interrogó a mi hermano. Luego apareció en la tienda de su padre para charlar. Hubo una gran pelea entre nuestra familia y la de ella, y a mi hermano se le prohibió trabajar para su padre. Todavía salían, pero su padre estaba tan aterrorizado por el mío que se saltó la graduación de su propia hija porque mis padres asistían. Un par de meses después, su padre desapareció y luego se emitieron órdenes de arresto en su contra. Lo encontraron al otro lado del país. Resulta que estaba dirigiendo un taller de desguace y el trabajo que le ofreció a mi hermano era su forma de hacer que mi hermano retuviera piezas robadas sin saberlo. Estuvo en prisión durante 10 o 12 años. Tanto su concesionario como su tienda, todos sus vehículos, la casa y todo su dinero en efectivo y sus costosas propiedades fueron confiscados por el gobierno como producto de negocios ilegales. Su hija acabó teniendo que solicitar un montón de ayuda social para conseguir un apartamento y ahora vive de forma muy modesta. Mi mamá se casó con mi padrastro cuando yo estaba en el jardín de infantes y él terminó teniendo mucho éxito en su campo. Nos mudamos a una casa enorme en un vecindario nuevo y nunca nos faltó nada económicamente. Desafortunadamente, mis padres no eran los más cariñosos y prácticamente simplemente me pasaban todo por alto. Recuerdo haber preguntado si podía obtener un permiso de trabajo cuando tenía 14 años para poder ganar mi propio dinero y no tener que depender de ellos, pero no lo aceptarían. Nos fuimos de buenas vacaciones, teníamos buena ropa, electrodomésticos y esas cosas. Hubo muchas partes buenas. Luego mi mamá se puso demasiado cómoda, engañó a mi padrastro y un día nos hizo sacar todas nuestras cosas de la casa mientras él estaba en el trabajo. Ella me convenció de que estaba loco y que si le decía algo, se volvería loco y nos mataría, así que estaba demasiado asustado para decir algo. No estuve de acuerdo con lo que ella hizo, pero no tuve otra opción. Tenía 17 años y dependía económicamente porque no me dejaban trabajar. Comencé a tener
cenas semanales con mi padrastro y finalmente me dijo que mi mamá cerró la cuenta en la que tenían ahorros para la universidad míos y de mi hermano. Mi papá ahorró la manutención de los hijos y totalizó alrededor de $150,000. Ella no me lo contó, pero seguro que estaba gastando dinero a diestro y siniestro. En pocas palabras, ella desperdició todo el dinero y yo me fui de casa a los 18 años sin nada con que salir al mundo y resolverlo. Ahora tengo 31 años y sigo siendo pobre, pagando $65,000 en préstamos estudiantiles. Ha sido jodidamente difícil, pero he aprendido tantas lecciones que la gente que no ha luchado nunca lo hará. Además, tengo el orgullo de saber que lo poco que sí tengo, lo gané. Ese orgullo es lo que me mantuvo adelante. Finalmente, el ajetreo ha dado sus frutos, tal vez porque el martes comenzaré un nuevo trabajo con un aumento salarial sorprendente y, con suerte, parece que las cosas finalmente están mejorando. Agradece tus luchas y aprende de ellas porque te muestran lo fuerte y resistente que eres en realidad. Yo no, pero una familia que conozco porque estaba en la escuela con su prima. El papá trabajaba en telecomunicaciones, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Adicto al trabajo, apenas en casa. La madre no trabajaba, microgestionaba a los niños, recogía y dejaba a los niños en la escuela, ayudaba con sus tareas, básicamente lo hacía por ellos. La madre tenía educación universitaria pero era crédula y creía en todas las estúpidas teorías de conspiración que escuchaba. Cuando los niños tuvieron que irse a la universidad, ella decidió que estaban demasiado protegidos y serían secuestrados o asesinados, por lo que los inscribió en una universidad en línea poco confiable. Ninguno de los dos se graduó. Un niño ahora es camarero y el otro es cajero en una tienda. El papá murió hace unos años. Le dejó todo su dinero a la mamá. La madre vendió el negocio y se volvió a casar a los 6 meses. El nuevo marido es un completo perdedor, se niega a trabajar y gasta el dinero del marido fallecido. Los niños viven en la casa en la que crecieron y lo único que la mamá aceptó darles, pero entre los dos no pueden permitirse el lujo de mantener la casa. La madre todavía es propietaria legal de la casa y no la venderá para comprarles algo más manejable. La terraza de madera, que tiene y tenía una gloriosa vista al mar, se ha podrido porque no podían permitirse el lujo de renovarla. Actualmente la piscina está vacía porque no pueden permitirse el lujo de arreglar una fuga. La propiedad pierde valor cada año. Los niños son realmente geniales, pero todavía están atrapados en esa mentalidad de somos ricos. Por ejemplo, uno podría haber vendido su auto deportivo importado y comprado algo modesto y barato de mantener, pero le gusta contarle a la gente lo que conduce, a pesar de que sus llantas son básicamente lisas y no las ha revisado adecuadamente en años. Podría haber sido una historia muy diferente si su padre hubiera estado más cerca y hubiera visto lo que estaba pasando en sus vidas. Y tal vez si hubieran ido a la universidad como querían. Tenía una amiga que pasó por esto. Su madre y su padrastro dirigían un negocio de construcción de casas de lujo, aunque todos estaban locos. Estoy bastante seguro de que su padrastro abusó de ella, aunque ella lo negó. Eran padres terribles. Todos los niños son adultos inadaptados con problemas de drogas y empleo. Su madre se divorció por segunda vez y llevó su negocio a la ruina. Ahora viven juntos en una cabaña de un dormitorio con sus 2 hijos adultos y la mamá. No es mi historia, sino la de mi abuela. Nació en una familia rica y antigua del sur. Tenían demasiado dinero y al parecer, los padres de mi abuela querían que ella se casara con el hijo de un amigo de la familia que también era de una familia adinerada. Sin embargo, un día mi abuela conoció a un inmigrante alemán súper pobre en un tren y se enamoró. Su familia le dijo que no actuara en consecuencia, pero ella no escuchó y se casó con el inmigrante alemán y, como consecuencia de ello, su familia básicamente la rechazó. Después de eso, nunca conoció una vida rica, pero ella y mi abuelo se querían muchísimo. Solía ser amigo de alguien que venía de una familia rica, y desde mi perspectiva externa y sin conocimiento conocido de cuál fue la razón por la que se convirtieron en una clase media baja en lugar de una vida superior. Su madre gastó gran parte de su fortuna en compras impulsivas, como una historia que escuché fue que sus padres estaban en París y su madre entró en un Louis Vuitton y salió 20 minutos después con $60,000 en solo carteras. En otra ocasión quiso comprar un caballo por valor de $40,000, cuando su padre dijo que no, ella trajo a casa la misma cantidad, tal vez incluso más, en joyas. Nuevamente, no sé la verdadera razón, pero debo decir que ella probablemente fue un factor importante. Tenía una prima que nunca necesitó nada. En 1980, mis tíos pagaron $70,000 por su boda. Eso equivale a unos $228,000 actuales. Se divorció de ese hombre unos 2 años después y obtuvo unos $70,000 en el acuerdo. Se casó 2 veces más e hizo lo mismo. Ella gastó todo ese dinero. Ahora es profesora de educación física en una escuela secundaria.
No éramos ricos, pero nos iba bien cuando yo era niño. Mi papá tenía una tienda y quería construir una grande. Cuando lo construyó, las cosas en Italia empezaron a ir mal y la tienda empezó a tener deudas, y los impuestos para una tienda en Italia ahora son el 65% de las ganancias, y la gente que no pagaba no ayudaba al negocio. Pero mi papá era terco y siguió poniendo dinero en el negocio, e igualmente mi mamá también porque no quería perderlo. Los últimos años de su vida siempre estuvo de mal humor y controlaba a mi papá y su dinero. Cuando entendí que no había futuro para mí me mudé con mis hijas y mi pareja a Inglaterra, y nos va bien. Mi papá falleció el año pasado y aunque mi mamá está muy triste sin él, me siento aliviado de verla finalmente libre con su dinero. Mi padre era director ejecutivo de una empresa con sede en Irak y trabajaba en estrecha colaboración con el gobierno y el ejército de Estados Unidos. Mi papá solo venía a casa tal vez una vez al año, así que nos quedamos con mi mamá, mi hermana y mis 4 hermanos. Bueno, mientras crecía no sabía que estábamos bastante bien económicamente porque mi madre siempre nos decía que éramos de clase media baja, pero ante sus amigos se jactaba de que mi padre ganaba más de $60,000 al mes. Mi mamá era basura y nos trataba como basura cuando éramos niños. Al crecer, nunca supe que en realidad estábamos bastante bien. Mi mamá se negó a llevarnos a ninguna visita al médico, se negó a conseguirme los aparatos ortopédicos que necesitaba. Ella se negó a ayudarnos a ninguno de nosotros en la universidad y mucho más, todo porque, por alguna razón, quería mentir y decir que nunca tuvimos dinero. Mientras tanto mi mamá se compraba un auto nuevo cada 2 meses y viajaba con frecuencia y así en solo una vez recuerdo que mi papá llamó y obligó a mi mamá a darnos a cada uno de nosotros, a mí, a mis hermanos y a mi hermana, $1,000 a cada uno para gastarlos en lo que necesitáramos. Varios años después, cuando mi papá dejó su trabajo y descubrió lo que mi mamá nos había estado haciendo, se divorciaron y obviamente todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Todavía le guardo un ligero rencor a mi madre por retener todas las necesidades que necesitaba cuando era niño. Tengo 20 y tantos años y tengo que lidiar con cosas que deberían haber sido atendidas cuando era niño. Si mi mamá no fuera tan egoísta ya podría tener la mitad de mi vida junta con un título y todo y muy probablemente una casa propia. La ex prometida de mi amigo tenía una familia súper rica. Vivían en una exclusiva comunidad cerrada. Su casa de 15,000 pies cuadrados tenía 6 baños completos y 6 medios baños, una enorme piscina cubierta y una enorme piscina al aire libre. Obtuvo un Mercedes nuevo cada 2 años desde que cumplió 16 años. Su padre fue condenado por defraudar a una empresa por decenas de millones de dólares. No recuerdo la cantidad exacta, pero creo que fueron más de $30 millones. Todo lo que tenían fue confiscado por el gobierno. Mi amigo rompió con ella cuando la pillaron intentando esconder dinero en efectivo y objetos de valor en la casa de su abuela. Su casa de mi amigo casi fue confiscada.